Fanfic My Little Pony, solo es un juego, capítulo 4, crónicas de un tiempo pasado y una pelea contra mí. Applejack regresaba a casa. Justamente cuando se encontraba a las afueras de Ponyville, es detenida por un pony vestido de negro en su totalidad, solo descubierto de los ojos en los cuales había un aparato con lentes con cristal color verde brillante, eran lentes de visión nocturna. Posteriormente es rodeada por un grupo de 6 individuos que vestían exactamente igual. Applejack retrocede un poco, y antes de siquiera poder hacer algo, uno de estos la aporrea en la cabeza dejándola inconsciente. Applejack sin conocimiento, cae, pero es detenida por uno de los ponies, la acomodan cuidadosamente en el lomo de este, para después cargar a cuestas con ella y perderse en el bosque. Mientras tanto, Allen con su nueva transformación, aguantaba con un perímetro defensivo, contra los demonios que lo atacaban para que estos no atacaran a los 3 supervivientes que se resguardaban tras él. Con sus colosales brazos, era muy fácil destrozar en pedazos a los demonios pequeños, y los grandes, eran fácilmente fracturados por los golpes que Allen propinaba. Allen parecía disfrutar cada segundo de la descomunal carnicería, pues reía de forma algo perturbadora, mientras parecía que su objetivo primordial era proteger a los ponies tras él. Sin embargo, a pesar de la nueva fuerza que Allen había adquirido, las hordas de demonios parecían no tener fin, mientras muchos cuerpos de demonios se acumulaban alrededor de él. De pronto a lo lejos, Rainbow Dash divisa a una criatura completamente diferente a las que Allen se enfrentaba. Esta era un poco más alta que Allen, de apariencia esquelética de color negro, piernas y brazos eran desproporcionalmente largos, cráneo alargado del cual se podían apreciar púas saliendo de él y una cola que terminaba en cuchilla. Algo dentro de Rainbow Dash le decía que esa criatura era muy peligrosa, así que, se le quedó viendo fijamente, pendiente de cualquier movimiento que ésta realizara, mientras Allen ocupado por los demonios que lo atacaban no se había percatado de la nueva amenaza, y los 2 Wonderbolts trataban de ayudar a Allen pateando fuertemente con sus cascos a los demonios que se acercaran. De repente la criatura que Rainbow Dash miraba, de un momento a otro desaparece, un momento después, tras ella se oye un quejido muy agudo de dolor, y al voltear esta ve a uno de los Wonderbolts siendo atravesado del hombro izquierdo por la cola de esa criatura. Allen voltea y toma a la criatura del cráneo con su enorme mano, aplastándola como si se tratase de una fruta o un pedazo de masilla. Los demonios ya habían cesado el ataque, sin embargo, del bosque se divisaban 5 criaturas más del mismo tipo. Sin previo aviso, una de estas, con una velocidad impresionante, se abalanza contra Allen, abriendo sus fauces, de las cuales se emitía un agudo e intenso sonido, parecido a una interferencia. De la nada, los ojos y oídos de Allen comienzan a sangrar. Allen comprendió de inmediato lo que ocurría, pues él había creado un arma de ultrasonido que hacía algo similar, haciendo explotar los órganos internos de sus objetivos. Allen, ignorando el impulso de su cuerpo de taparse los oídos, toma a la criatura por el cuello, arrancándoselo con todo y cabeza. Allen cae de rodillas en el suelo, cuando las otras 4 criaturas repiten el mismo ataque que la primera. Allen cierra sus ojos para recibir el ataque, pues ya no había nada que hacer, si se encargaba de una, las otras 3 solo acabarían. De pronto, 4 lanzas les atraviesan los cuellos a estas criaturas, las cuales se retuercen como animales. Allen aprovecha la situación para decapitarlos, blandiendo su espada. Poco a poco sus fuerzas se acaban obligándolo a regresar a su forma humana original, mientras del bosque se aproximan a toda velocidad ponies, vistiendo una pesada armadura color dorado opaco, los cuales se movían como una unidad militar humana, creando un perímetro de defensa alrededor de Allen y los otros supervivientes. Enseguida les brindan atención médica. Allen, con mucho alivio, cae poco a poco una vez más inconsciente en el suelo. Los extraños ponies suben a Allen a una carreta junto a los otros 3 ponies supervivientes, y enseguida ponen rumbo al bosque. Tras caminar por bastante tiempo, llegan a pies de una montaña, y acceden a ella por una pequeña caverna, oculta entre la maleza. Los 3 ponies parecían perdidos, y no es para menos, nunca se habían alejado tanto de las ciudades, y la más cercana estaba a casi 5 horas volando. Al salir por otro lugar de la caverna, se aprecia mucha vegetación. Los ponies que los escoltaban los dirigen hacia un edificio, el cual se veía en buenas condiciones, pero con enredaderas cubriéndolo casi en su totalidad. Al llegar, colocan a Allen en una camilla de hospital, y junto a él, estaba el Wonderbolt herido, y a Rainbow Dash y al otro Pegaso, los dejan permanecer en la misma sala. Ambos toman asiento en las sillas que se encontraban junto a las camillas.
Después de un rato, Rainbow comienza a bostezar, para después colocar recargada su cabeza en la camilla donde Allen dormía, y después quedar profundamente dormida, pues él había sido una noche muy larga, y ella no había podido dormir, mientras el otro Pegaso hacía lo mismo que Rainbow Dash pero en la cama de su compañero. Pasan las horas, cuando de repente Allen despierta un tanto confundido, y con un dolor de cabeza horrible. Fuera de eso todo en su cuerpo parecía normal. Al voltear ve a Rainbow Dash con su cabeza recargada en la camilla y su cuerpo en la silla. Allen con mucho cuidado de no despertarla acaricia con su mano la crin multicolor de la Pegaso, cuando una sonrisa, seguida de una lágrima se plasman en su rostro. Se levanta poco a poco sin hacer ruido y con mucho cuidado, coloca a Rainbow Dash en la camilla. Al tratar de salir, es detenido por una pony detrás de él. ¿A dónde vas? Pregunta la voz de la pony. Aún hay cosas que hacer por aquí. Al voltear la cabeza este se sorprende al ver a Lyra. ¿A qué demonios te refieres con cosas que hacer? Yo tengo un asunto más urgente que atender, y con lo sucedido esta noche, estoy muy retrasado. Por favor, ven un momento conmigo. ¿Y qué pasa si me niego? Digamos que soy buena persuadiendo a la gente. Esto de verdad es importante y no puede esperar. Allen, un poco curioso, la sigue por la instalación hasta una habitación muy grande, con una mesa en el centro. De entre los que estaban sentados en la mesa, él podía reconocer al Dr. Whoops, Derpy, Octavia, entre otros personajes que en la serie no tienen mucha importancia protagónica. Todos miran muy impresionados a Allen, el cual se había transformado en alicornio incluso antes de que Lyra entrara a la habitación para hablarle. Saludos. Dice el Dr. Whoops, con un tono muy emocionado, usted debe ser el alicornio que causó gran revuelo en la fiesta. Es un placer el conocerlo de verdad, pero yo sé lo que usted es de verdad, dice mientras estrecha su casco con el de Allen. ¿A qué se refiere? Pregunta Allen un poco nervioso. Nosotros sabemos que usted, señor, no es alicornio, sino algo mucho más poderoso. Nosotros sabemos que usted es un humano. Allen, sorprendido, pregunta de forma algo acelerada, ¿cómo saben ustedes eso? ¿Quiénes son en realidad? Esa es una buena pregunta, y para responderla, primero tendrá que saber la amenaza con la que nos enfrentamos, y a su vez para saber eso, tendrá que escuchar una historia, algo larga, pero que estoy seguro le parecerá interesante. Pero primero, ¿podría mostrarnos su forma humana? Allen, un poco escéptico, usa nuevamente el brazalete para transformarse en humano. Este deja impactados y emocionados a todos los presentes en la sala. Los murmullos y expresiones de asombro no pasan desapercibidos. Impresionante, simple y sencillamente impresionante, dice el Dr. Whoops mientras se levanta de su silla. Nunca pensé que viviría para ver a un humano con mis propios ojos. Allen, un tanto confundido, pregunta, ¿de qué va todo esto? ¿Por qué su reacción a mi aspecto? ¿Y cómo saben de la existencia de mi raza? Bueno, para empezar, nuestra reacción es completamente normal, pues los humanos son ídolos nuestros desde hace casi ya 8000 años, fueron una clase muy especial de héroes. Nuestras razas se encontraron hace mucho tiempo, y los humanos nos ayudaron a rechazar un mal que amenazaba con esclavizarnos, aunque ya muchos los han olvidado con el pasar del tiempo. Estas palabras, más que sorpresa, causaron en Allen confusión, y algo de miedo, pues la idea de humanos, transportándose a tanta distancia, en tiempos tan lejanos era, a falta de otra palabra, una locura. Allen apresuró a preguntar, ¿cómo es que pasó? ¿Qué demonios es lo que dices? Yo tuve que pasar por una máquina creada, a partir de la más avanzada tecnología y ciencia conocida por la humanidad. Para llegar, esa tecnología se empezó a desarrollar hace solo 30 años. Explícame, ¿cómo es posible que humanos hayan tenido la capacidad de llegar aquí hace 8000 años, cuando en ese entonces apenas conocíamos el fuego? Pregunta Allen con un tono de desesperación en su voz, pues algo dentro de él le decía que todo lo que se estaba desarrollando hasta ese momento era su culpa. Tranquilízate. Te diremos todo lo que sepamos, pero te advierto que, hasta con nuestros archivos históricos tan detallados, nosotros tampoco sabemos algunas cosas. El Dr. Whoops se levanta de su asiento, mientras Lyra entra con varios libros de grosor considerable. Por favor, toma asiento y ponte cómodo, pues esta historia, como podrás ver, es un poco larga. Dice el Dr. Whoops poniendo sus cascos sobre la pila de libros, mientras todos los que estaban presentes en la mesa, poco a poco comienzan a desalojar la sala. Allen se sienta justo frente al Dr. Whoops, un poco más tranquilo, dice, ¿entonces? ¿Qué es lo que debo saber? El Dr. Whoops abre uno de los libros y comienza a hojearlos.
Los registros, como dije, están muy completos, y ya los he leído, es por eso que puedo contarte lo ocurrido. Esta historia se remonta hasta hace 8200 años atrás. En ese tiempo las tres razas Pony, es decir, Ponies, Pegasos y Unicornios, estaban en guerra constante. La razón es muy menguante, algunos especulan que por el simple y sencillo hecho de solo mostrar su superioridad. La guerra entre estos bandos, eran muy crueles y violentas, así que cuando aparecieron los humanos, nadie lo sabe, pero sabemos que llegaron en esos años por una razón que te contaré más adelante. La guerra se intensificaba y con ella, los daños sufridos al ecosistema. Algunos fueron tan graves que en algunos lugares, la vegetación dejaba de crecer, pues el suelo moría y lo único que quedaba era un desolador y estéril terreno. Poco después de que los efectos de la guerra comenzaron a notarse, los alicornios decidieron tomar cartas en el asunto. Lo que pretendían era poner fin a la guerra de base de la fuerza. Los alicornios se presentaban en los campos de batalla, solo para atacar a las tres facciones y detener el conflicto, sin pérdidas Ponies. La fuerza de los alicornios en comparación de los demás Ponies era muy superior. Llevó muchos años, pero por fin lograron poner fin a la guerra. Los Ponies fueron obligados por los alicornios a convivir. Llevó tiempo, incluso años. Pero por fin lograron establecer paz. En los años posteriores, creció una fuerte alianza. Estamos hablando de que ya habían pasado 150 años. Cuando comenzaron los alicornios a vigilar a los humanos. Los cuales ya se habían asentado. Sus técnicas de construcción eran por mucho superiores a todo lo que hubiéramos visto antes. Ellos habían esculpido, no construido, en la ladera de una montaña sus edificaciones. Las cuales conectaban con una enorme ciudad subterránea. Años más tarde, el rey alicornio al que llamaban Arbak el Blanco, murió, nadie sabe el motivo. Al morir el rey, los convoys de alicornios que se dedicaban a vigilar a los humanos se disolvieron y regresaron a su ciudad. De inmediato, el hermano del rey tomó su puesto como nuevo rey, este se llama Sailor. Aquí es donde comienzan las tragedias. El nuevo rey no compartía el mismo pensamiento que el anterior. Para él, los alicornios tenían el derecho a gobernar. Un gran ejército compuesto únicamente por alicornios, comenzó a avanzar hasta el territorio de los Ponies de tierra. Sin previo aviso, atacaron una ciudad Pony. Los alicornios no tardaron ni una semana en someter a los guerreros de la ciudad, y tras la aplastante derrota, los alicornios la tomaron como base. La noticia del ataque, rápidamente se esparció, y junto a él la proclamación de guerra por parte de los alicornios. Rápidamente, se realizó un congreso, al cual los líderes tanto militares, como políticos de los Pegasos, los unicornios y los Ponies de tierra se presentaron, pues la alianza entre los tres ya hace años se había forjado. Al mismo congreso, un solo alicornio el cual se entregó a los Ponies, también se presentó. Dicho alicornio era la mano derecha del anterior rey. Se presentó ante los líderes como alguien que no compartía la forma de pensar que su actual rey, es decir, un desertor. Tras muchas discusiones, se llegó al acuerdo de una fusión por parte de los ejércitos de las tres razas. Y en un ataque combinado, se trató de recuperar la ciudad. Allen trataba de procesar todo lo que el Dr. Whoops le contaba, eso sin duda quitaba muchas dudas, pero, nada de lo que le contaba, le daba ni una pista de quiénes eran los humanos que habitaban aquí hace tanto tiempo. El Dr. Whoops, el cual había salido al baño y a comer algo, entra en la habitación, para retomar la historia donde la había dejado, y con una cara algo seria, continuó. La batalla para retomar la ciudad no duró mucho, a los pocos días, la fuerza combinada del Ejército de Liberación, había sido eliminado. Los alicornios, sin duda tenían una fuerza muy superior a las otras especies. Sin embargo, los alicornios también habían sufrido pérdidas, lo que iba a retrasar su avance un par de semanas. Tras la derrota, un segundo congreso se organizó. Los Ponies estaban muy alarmados, pues se habían enviado tropas que los superaban 5-1 y aún así solo lograron frenar un poco a los alicornios. La mesa de discusión se inundaba con miedo y desesperación, se discutían opciones muy variadas, hasta que uno propuso la rendición. Todos se quedaron viendo los unos a los otros, cuando de repente, el alicornio interrumpe. ¿Acaso están completamente locos? ¿Rendirse? Deben haber perdido la cabeza. Si se rinden, todos ustedes y sus familias serán esclavos, y créanme cuando les digo que, yo conocía al hermano del rey, y sé de lo que es capaz, y les digo con total seguridad que prefieren la muerte a ser sus esclavos. Los Ponies bajan sus cabezas, cuando un comandante Pegaso dice.
Esa es la actitud, pero aún así, pelear hasta el último pony en pie es estúpido, ya vimos de lo que son capaces y definitivamente no podemos pelear de frente, necesitamos un plan, ¿acaso tienes uno? El alicornio con una sonrisa muy arrogante, dice, pues yo ya había previsto este resultado, desde el congreso anterior. He estado pensando y su única solución además de morir es pedirle ayuda a los humanos. Todos en la sala se quedaron confundidos. ¿Y qué demonios son esos? ¿Con qué se comen? No seas pendejo, los humanos son una raza muy diferente a la nuestra, yo supervisaba a las tropas de reconocimiento que los vigilaba y les digo, que ellos saben de guerra, emboscadas y todo lo que se tenga que saber de jugar sucio, además logré ver en acción muchos de sus aparatos, cuando una osa mayor atacó su ciudadela, ¿quieren que les cuente el resultado? Todos los ponis asintieron con la cabeza. Pues, la osa mayor era enorme, pero esa característica solo hacía que fuera más fácil de ver, al momento, un extraño proyectil, parecido a los que ustedes usan para carnavales o celebraciones, es disparado desde la ciudadela, impactando en el animal, al momento la osa mayor se hizo, literalmente pedazos, pues tras una densa capa de humo solo se logró divisar un cráter en donde ésta se encontraba. Si alguien tiene los recursos y conocimientos para detener a los alicornios, son ellos. Pues que no se diga más, debemos obtener la ayuda de estos humanos para ganar, dice el Pegaso con una pose de orgullo. Son humanos bestia bruta con cerebro de chícharo. Como se llamen debemos pedir su ayuda. De inmediato salen a toda prisa el alicornio, el Pegaso y un grupo de escoltas Pegasos. Allen con un tono de impaciencia, dice, esta historia es muy interesante, y no quiero ofender pero, ¿podría decirme a dónde nos lleva esto? Tranquilízate y escucha el relato de mi dulce voz, dice el Dr. Whoops, el cual hacía soniditos imitando explosiones, mientras se acostaba de lomo en la mesa frente a Allen, y jugaba con sus cascos. Tras muchas negociaciones, los humanos se negaban rotundamente en interferir, pero al ver imágenes proyectadas del cuerno del alicornio donde se mostraban los efectos de la ocupación alicornio, estos accedieron con la condición de que se les dejara vivir pacíficamente al terminar. El alicornio y el Pegaso accedieron. Unas semanas más tarde. Los alicornios se disponían a tomar otra ciudad, ahora de los Pegasos, la ciudad mejor protegida, para menguar la voluntad del ejército Pegaso. Pobres incautos, dice el Dr. Loops. Tras unas defensas de aparatos enterrados en el piso, las cuales los humanos llamaban minas de proximidad, una literal lluvia de explosivos y balas, casi erradicaron a un ejército completo de alicornios. Los ponis nunca pensaron en un ataque trasero, pero los humanos sí y de hecho, en una jugada que aparentaba que lo sabían, comenzaron a incendiar una fosa, haciendo que los alicornios dentro de él murieran incendiados, y los de atrás no lograran pasar. Ya te imaginarás el nuevo rumbo que tomó la guerra. Y cuando estaban por vencer a los alicornios, los humanos recibieron una noticia muy desalentadora. Los alicornios habían atacado su ciudadela, matando a los habitantes no combatientes dentro. Como si ellos supieran lo que estaba por pasar, los humanos nos ordenaron que evacuáramos las ciudades más cercanas a una localización, cuando logramos evacuar 3 ciudades de cada raza Ponji. Al llegar, ya había comenzado una estruendosa batalla, cuyo origen era el horizonte, tras 2 montañas. Tras todo eso, un gran escudo se materializó, poniéndonos a salvo tras él, y creando una inmensa barrera, la cual hoy en día bautizamos como Equestria. Confirmamos el final de los humanos, gracias a unos exploradores que presenciaron el cementerio que fue el campo de batalla, y los ponis que no fueron evacuados, pues hoy en día siguen siendo esclavos. Por ello es que, cuando te encontramos, todos aquí recibieron la noticia con alegría. Tú puedes terminar con la esclavitud que los alicornios ejercen. Allen, con una cara muy seria, comenzó a dar vueltas por el cuarto, mientras una cara de preocupación se dibujaba en su rostro. Allen, simplemente, no podía creerlo, este era el colmo, no conforme con una invasión demoníaca, ahora está el hecho de que la paz que hay en Equestria está siendo amenazada por una promesa de muerte y esclavitud. Las responsabilidades que, poco a poco estaba adquiriendo, estaban sobrepasando por mucho su capacidad para actuar, era como ganar una guerra, mientras tienes una rebelión en tu bando. Era imposible que librara él mismo las 2 batallas, y siendo honestos, los ponis no podían con ninguno de los 2 enemigos. Allen divagaba mucho, pensando en los humanos de hace tanto tiempo, y al mismo tiempo preocupado, tratando de pensar en un milagroso plan que ejecutara las 2 amenazas a la vez. Su incesante conflicto mental es interrumpido por Applejack, la cual cruzaba la puerta de la sala.
Esta se abalanza contra Allen, dándole una bofetada, para después abrazarlo con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no me dijiste que eras humano? ¿Acaso no confías en mí? Allen tartamudeando, dice, no es eso, es solo que... Allen se queda pensando un poco de tiempo en su respuesta. Por un lado, el entrenamiento de soldado que hace mucho recibió, lo había hecho alguien con poco tacto, y muy cerrado en cuanto a sus sentimientos, para resumir, alguien que no expresaba sus sentimientos, en especial los de cariño. Y por otro estaba su moral. Si bien sabía que era una especie diferente, Allen estaba, un poco miedoso por las críticas que en su mundo son muy duras, si vas en contra de lo entre comillas normal, y también miedoso de que Applejack lo mirara con desprecio, y hasta repulsión. Pero ya las excusas no significaban nada, Allen no lo podía negar más, poco a poco estaba tomándole cariño a Applejack, primero como alguien que lo apoyó, pero después como algo más, lo mismo sucedía con Rainbow Dash. Allen se sentía como un enfermo, por tener estos tipos de pensamientos, con individuos que no eran de su especie. Su pensamiento, es interrumpido por un sollozo proveniente de Applejack. Entonces, es cierto que no confías en mí, Applejack lo suelta, para lentamente darse vuelta. Allen vuelve a encerrarse en sus pensamientos, pensando en todo lo que ha vivido hasta ahora. Pensando en todo lo que había vivido en su mundo. De pronto un pensamiento en extremo poderoso le dice en su cabeza. ¿Por qué piensas estar enfermo? Allen contesta, porque yo soy un humano, y ellas no. ¿Y quién piensa que estás enfermo? ¿Tú? ¿O los humanos con los que creciste? ¿A quién le tienes miedo? Y sobre todo, ¿por qué? Porque es incorrecto sentir esto. ¿Y quién lo dice? ¿Es incorrecto ser feliz? La humanidad es muy hipócrita. Te enseña que el matar es malo, y dime, ¿qué es lo que has estado haciendo durante casi 7 años? Matar. ¿Y quién te proporcionó los medios para hacerlo? Los humanos. ¿Y por qué si según ellos es malo? Porque estábamos en guerra. Porque estaban en guerra. Porque amenazaban nuestra felicidad. Entonces, ¿por qué pensar que tú eres el enfermo? Como yo lo veo, tú tienes que elegir por ti sin importar que te digan los demás. Estás encerrado en este mundo, en el que los prejuicios no valen nada. Y no solo eso, te estás jugando el cuello al hacer y enfrentar al mal que amenaza este mundo. Applejack no parece repudiarte, a pesar de que sabe la verdad, no parece que le importe un rábano que seas humano, ella sigue sintiendo lo mismo por ti. En cuanto a Rainbow Dash, vaya que la impresionaste. Lo único que te impide ser feliz ahora, eres tú, y tus malditos prejuicios humanos que tienes contigo. No lo sé, es tuya la decisión final, yo no puedo mandar por ti. Solo un consejo antes de terminar. Vive hoy. Pues mañana. Podrías estar muerto. Al salir de ese estado, camine rápidamente hacia Applejack tomándola del hombro. Ella sonrojada pregunta qué deme. Yo la interrumpo diciéndole. No es que no confíe en ti, es solo que tengo mucho en la cabeza. Pero quiero iniciar de nuevo, dice Allen mientras se transforma en alicornio. Y esta vez lo haré bien. Dice Allen mientras brilla su cuerno muy intensamente. Continuará. Bueno amigos de YouTube, aquí otra parte de mi fanfic, espero les guste, y me disculpo por la tardanza, pero es que entre todos estos días, además de que mi inspiración se me iba por mi estado de ánimo, toda la semana estuve trabajando. Pero esas son solo excusas, mis más sinceras disculpas. No olvides, compartir la historia si te gustó, comentar para ayudarme a mejorar y por qué no, un like si te gustó. Se despide de ustedes Luis Carmesí, y hasta otro vídeo.